Bienvenidos a una segunda transmisión de First Wellness Consultants a partir de su plataforma Institute. Recuerda que esta plataforma está dedicada a la educación de entrenadores de clubes y gimnasios. En esta ocasión tenemos una serie de webinars dedicados al análisis de la composición corporal. El día de hoy iniciaremos nuestra segunda transmisión con la intención de que puedas obtener la mayor información para poder tener una práctica de evaluación y de análisis de la composición corporal de manera profesional. Vamos a iniciar, arrancamos. Bien, como les decía, en esta serie de webinars, el día de hoy vamos a enfocar nuestro tema hacia los modelos de composición corporal en esta práctica deportiva y clínica. Este es nuestro segundo webinar. Desde la presentación del primer webinar hablábamos que el objetivo principal era hacer un análisis y una actualización de estas tecnologías, obviamente a la vista de la lectura de la composición corporal, tanto en el deporte como en la clínica. Yo me había quedado con dos grandes interrogantes. La semana pasada había lanzado una gran interrogante. La interrogante tenía que ver en cómo se relacionan estos métodos y técnicas de composición corporal. En este momento les voy a lanzar la segunda pregunta y espero que esta sea un eje rector de aprendizaje para este segundo webinar. Esta segunda pregunta es: ¿cómo saber qué modelo es el ideal para evaluar la composición corporal tanto en la clínica como en el deporte? Lo que se pretende hacer en este esfuerzo educativo es que resolvamos grandes interrogantes todo el tiempo. Obviamente estas grandes interrogantes resultan de un tema de investigación con el que encuentro la necesidad de plantear también, evidentemente, siempre preguntas hacia ustedes para que sepan cómo determinar, en este caso, modelos de composición corporal y cómo de alguna manera estos modelos son más beneficiosos para ustedes, que les ayuda a resolver una cuestión o simplemente dar un seguimiento a nuestras intervenciones en la clínica, el deporte o intervenciones de cambio de estilo de vida a través del ejercicio y la salud. Como siempre, me gusta dar algunas generalidades que resulta muy importante para la introducción al tema. Es como una, una determinación de los conceptos que vamos a ver a continuación. La pregunta obviamente obligada es: ¿qué es un modelo de composición corporal? No es lo mismo que un nivel de estudio de la composición corporal. Es importante comentar que el mejor modelo siempre va a resultar de aquel que logre responder a nuestras necesidades de conocer los cambios bioquímicos, anatómicos y fisiológicos. Y como tal, un modelo va a representar el análisis de esos componentes de acuerdo a un nivel de la evaluación de la composición corporal que deseamos obtener. En este caso, ya lo mencionaba yo, puede ser responder a una necesidad de conocer los cambios bioquímicos, anatómicos y fisiológicos. En este orden de ideas es que entonces hablamos sobre estos modelos de composición corporal, que esta es una propuesta simplificada en donde los componentes corporales siempre de alguna manera van a estar asociados y combinados en diferentes niveles, como observamos en esta propuesta simplificada. Estos modelos a considerar están diseñados a la medida de nuestra necesidad, es decir, de alguna manera está formado por estos componentes mezclados sin importar el nivel o la categoría de estudio de la composición corporal. Podría yo comentarles que, aunque es una manera fácil de observarlos, resume también los niveles de composición corporal. Ustedes observan, por ejemplo, un nivel bioquímico. Este nivel bioquímico obviamente nos habla de la presencia de lípidos, de agua, de proteínas, de glúcidos y de minerales. Básicamente hablamos del estudio, como bien recordarán ustedes, de tipo anatómico, incluso ni molecular. En el modelo tipo anatómico hablamos de la determinación de tejido adiposo, de músculo, de diversos órganos, así como del tejido óseo. Aquí, si ustedes ven, hablamos de lo que podría ser un nivel celular y un nivel de tipo tejido órgano. Y en el nivel fisiológico, pues bueno, tenemos una gran determinación de elementos como son la grasa, la masa grasa, el líquido extracelular, de alguna manera la masa celular activa y la masa ósea. Entonces, de alguna manera es importante considerar
que este tipo de propuestas siempre puede ser diseñada, como bien decíamos, a la medida de tus necesidades, sin importar el nivel o la categoría de estudio de la composición corporal. Yo lo que sugiero es que en la medida que quieras resolver una pregunta de investigación, trates de usar un enfoque de esta naturaleza. Como bien decíamos en el webinar anterior, estos pueden ser combinados, es decir, no es necesario pensar solamente en un modelo, podemos usar una combinación. Yo he elegido algunos modelos que te voy a mostrar a continuación para poderte dar una idea hacia dónde puedes llevar un análisis completo de este tipo de diseños. Hay un modelo que se le suele llamar modelo fisiológico. Esta es una propuesta del modelo que reagrupa los componentes corporales funcionando entre ellos, independientemente de su localización anatómica o de su naturaleza química. Lo que caracteriza a estos compartimentos como son sus funciones, evidentemente, de alguna manera, cuando hablamos de cada uno de los compartimentos, siempre estaremos hablando de una función específica. Existen diferentes modelos, como podemos ver aquí a continuación. Estos modelos son de 2, 3 o de 4 compartimentos o más. Como puedes observar, existen evidentemente diferencias significativas entre cada uno de ellos. También sabemos que existen diferentes equipos, incluido la bioimpedancia, que usan este modelo fisiológico. Es un modelo que yo le digo que es de rápido análisis, dado que a veces tenemos que discernir entre dos o tres elementos en la mayoría de ellos y no hacemos un análisis más grande al respecto. En lo personal, me gusta hacer una mezcla de técnicas, no solamente de la bioimpedancia. Sin embargo, para lograr tener valoraciones constantes, pues la bioimpedancia me resulta más práctica, al igual que la misma antropometría, que sería una de mis elementos favoritos. Por otro lado, entre más componentes o nuevos compartimentos me arroje la lectura, por ejemplo, del equipo que voy a usar, podría hacer un mejor uso y más oportunidad de relacionarlos a mi objetivo de trabajo. En el caso de un modelo bicompartimental clásico, como observamos el de la masa libre de grasa y la grasa, por ejemplo, aquí asumimos en el primer modelo que la masa libre de grasa contiene la masa muscular, el tejido óseo, la masa líquida y los tejidos blandos. Por otro lado, resulta práctico hacer una lectura de la respuesta inflamatoria, del metabolismo energético, así como de la masa celular activa también en este tipo de modelo, cuando pienso particularmente en la masa sin grasa. En el modelo tricompartimental, por ejemplo, los siguientes dos modelos que vemos, y si seguimos la línea morada, observamos que se lee la masa magra en este modelo tricompartimental, donde observamos que la masa magra resume que el tejido muscular sin hueso agrupa a los tejidos blandos, así como el volumen de líquido, y aquí podemos realizar estudios de salud mineral ósea en contrapartida al clásico modelo bicompartimental. Recordamos que en este modelo también se discierne la masa mineral ósea, además de la masa grasa. Bien, en este siguiente modelo, que también es tricompartimental, que podemos nombrarlo así, que agrupa la masa seca sin grasa, el agua total y la masa grasa, observamos que esta masa seca, libre de grasa, pues permite tener una lectura aproximada de lo que sería, vamos a pensarlo así, la masa muscular esquelética. Nos permite leer con mayor precisión cuando estamos haciendo intervenciones, por ejemplo, de hipertrofia o de hiperplasia, y de alguna manera podemos entender cuál podría ser la ganancia neta en músculo, recordando que cuando hablamos de hipertrofia hablamos del incremento en el diámetro muscular, y cuando hablamos de hiperplasia hablamos del incremento en la densidad de número de fibras. De alguna manera hablamos de cosas diferentes. El siguiente modelo, que podríamos decirlo como un modelo multicompartimental, donde observamos la proteína metabólica ahora reducida y que resume de alguna manera la parte celular activa a manera de entender los cambios bioquímicos en el balance nitrogenado,
así como lecturas de procesos metabólicos como el anabolismo o el catabolismo mismo de un proceso clínico o de una intervención nutricional o incluso deportiva. Si observas esta especie de evolución en la lectura de las etiquetas moradas, de alguna manera nos va puntualizando y nos va dando una lectura más específica de la masa celular activa hasta llegar al punto, digamos, más bioquímico o en este caso más metabólico. El modelo fisiológico de 4 componentes, como sería de 4 o más componentes, quiero decir, nos proporciona lecturas de agua no solamente total, sino intracelular y extracelular de alguna manera. Esto nos permite hacer lecturas también de polaridad celular, que de igual forma podemos evaluar los sólidos óseos, por ejemplo, cuando hablamos de sólidos extracelulares, y que de alguna manera nos permite relacionar algunos electrolitos metabólicamente activos. Si te fijas, este tipo de lectura en realidad se vuelve mucho más específica y es de importancia clínica bastante interesante. Es importante para mí recordarles que en este tipo de modelos fisiológicos, los resultados que tenemos en una medición como es la impedancia, es importante considerar que la masa grasa no es posible medirla, sino se estima. Como ustedes observan en los diferentes modelos, vemos de manera constante la masa grasa, que es un elemento que aparece en las diferentes propuestas de análisis. Pero bueno, es muy importante que les comente, y esto lo vamos a platicar en el tercer webinar, porque vamos a tener un invitado muy especial que nos va a hablar sobre esta tecnología de bioimpedancia. Es un experto matemático y fisiólogo que nos va a hablar más al respecto, porque de repente tenemos algunas tecnologías que nos estiman o nos dicen estimar la grasa de una manera que pudiera tal vez no ser la correcta. Entonces, por el contrario de medirla, se estima, y esto se los digo con la finalidad de entender que nos centraremos en que el centrarse en estos porcentajes de grasa de forma aislada no resuelve los problemas graves como la determinación de la obesidad mórbida o incluso en algún momento la obesidad visceral. Ahora vamos a tener una entrevista con el maestro Juan Antonio Jiménez, quien es un experto antropometrista, es un profesor universitario que de alguna manera es investigador en el tema de composición corporal. Por eso voy a dejar ahora un espacio para escucharlo y que ustedes puedan tener una interacción con otras voces expertas. Mi nombre es Juan Antonio Jiménez Alvarado. Yo soy licenciado en Cultura Física y Deportes, egresado por la Universidad de Guadalajara. Tengo una maestría en Ciencias de la Educación, muy enfocado en el área pues, de la enseñanza y demás, pero mi área de trabajo básicamente es la evaluación morfofuncional, es decir, me dedico a hacer evaluaciones de la aptitud física y también de la morfológica, es decir, antropometría. Soy certificador por parte de la Sociedad Internacional para el Avance de la Quinantropometría y soy responsable del laboratorio de antropometría aquí en el Instituto de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y al Deporte. Normalmente cuando hablamos de composición corporal, la mayoría de personas siempre alude o cae en cuantificar los componentes, pero de tejidos. Estamos hablando de músculo, de grasa principalmente, pero en realidad, de acuerdo a Wang, en 1992 hizo una propuesta de 5 niveles, donde habla de un nivel atómico, un nivel molecular, un nivel celular, nivel de tejidos y un nivel corporal. La antropometría, que es lo que vamos a platicar el día de hoy, básicamente se enfoca a un nivel corporal. La realidad es que con antropometría yo no mido la grasa o no mido el músculo, lo que mido realmente es un pliegue cutáneo, lo que mido es una circunferencia, lo que mido es un diámetro, que con estos valores yo podré calcular o determinar de una manera indirecta la composición corporal.
Y en la práctica cotidiana que yo hago en el campo de trabajo, cuando hablo con deportistas, cuando trabajo con deportistas, o en mi consultorio, cuando manejo deportistas, o cuando manejo lo clínico también, es que en realidad mi intervención debe ser rápida, debe ser económica, debe ser muy práctica, ¿sí? No puedo durar mucho tiempo. Entonces utilizo medios que me permiten llegar de una manera también exacta, no tan exacta como los que anteriormente mencioné, pero de un acercamiento muy, muy válido hacia la determinación de esa composición corporal. Entonces, por lo tanto, yo debo de entender también que tiene sus limitaciones este tipo de estudios, pero debo de minimizar el error lo más que yo pueda. Sí, yo entiendo que la antropometría mide desde el nivel de cuerpo. Mido la longitud del antebrazo, mido la mano, mido el pliegue, mido la circunferencia, mido demás. Entonces eso conlleva errores, ¿sí? Un error que tenemos, son 3 tipos de errores. El primero de ellos son los cambios biológicos que todos tenemos en algún momento. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el periodo menstrual es algo que puede afectar, cuando mido antropometría, el resultado. Sí, porque el cuerpo tiene algunos cambios, algunas modificaciones que no cuadran con esos supuestos que son estables. O cuando alguien hace ejercicio extenuante y lo mido inmediatamente después, que voy al gimnasio, hago ejercicio y inmediatamente después voy y me mido, estoy deshidratado, estoy en condiciones no muy adecuadas. Tengo edema, tengo retención hídrica, tengo inflamación, entonces eso lo debo de cuidar. La persona debe ir muy estable. Otra es el equipo que utilizo. Ustedes podrán ver aquí algunos equipos de antropometría. Vemos un plicómetro, es un Harpenden, que es un plicómetro, el plicómetro pues, de los más reconocidos a nivel internacional. Se han validado una gran cantidad de ecuaciones con este plicómetro. Y este plicómetro Harpenden, por ejemplo, comparado con el Limb Guide o comparado con el Innovare u otra marca comercial, lo que tenemos que garantizar es que estén calibrados. Sí, la calibración de un plicómetro tiene una compresión de 10 gramos por cada milímetro cuadrado. Entonces, yo debo de garantizar que tenga una compresión estable, porque los plicómetros se descalibran. Entonces, si yo mido con un instrumento que está descalibrado, pues al error que ya tiene la antropometría per se le agrego un error más, que es el error del equipo. Y eso no está bien. O una cinta métrica que utilizo de plástico, o una cinta de costurera, pues tampoco me sirve. Mis instrumentos, los antropómetros, los segmómetros, deben de estar perfectamente calibrados. Ahora, ¿cómo puedo yo garantizar que un plicómetro Slim Guide, por ejemplo, cuadra con un Harpenden? Hay estudios que han demostrado su confiabilidad. O sea, yo no por el material con el que está hecho, porque en ocasiones dicen es que es de plástico, tiene menor calidad que este. Bueno, sí, menor calidad en la parte del material, pero comprimen igual. Los estudios han demostrado que la correlación entre un Slim Guide y un Harpenden es prácticamente de 1 a 1, tiene una gran correlación, al igual que otros equipos como el Innovare también tengo entendido que tiene una muy buena calibración. Entonces, independientemente de eso, lo que tengo que garantizar es que el equipo esté funcionando bien. Y algo más, de lo que creo que lo que vamos a hablar ahorita más importante, es mi error de medición. Yo debo de saber cuánto me equivoco, si no, ¿cómo voy a determinar que los cambios que tiene una persona son significativos o no significativos? Debo de conocer mi error. Si yo tengo un error grande, lo debo de contemplar cuando mido, sobre todo cuando hablamos de una evolución de trabajo que estoy teniendo con una persona en una primera, segunda, tercera, cuarta mediciones. ¿Cómo sé si esos 5 milímetros que bajó, ese 0.5, esos 2 milímetros que bajó, son significativos o no significativos? Lo debo de saber como antropometrista porque debo de conocer mi error de medición intraclase o intraevaluador. Una pregunta que me parece muy interesante es, todas estas formulaciones que se usan para la antropometría son formulaciones que vienen de diferentes investigaciones. Ya como tú dices, hay diferencias incluso en diferentes propuestas, ¿no? de mediciones. Yo recuerdo aquellos primeros plicómetros que se vendían en el mercado, que eran unos plicómetros que usaban solo fórmula Siri, según recuerdo. Sí, creo que es el Skindex, que tiene Durnin, tengo entendido tiene Durnin, y no me acuerdo con otro, pero Durnin sí la Ahora, tiene. entiendo que estos equipos sí tienen que estar calibrados, pero también las formulaciones son importantes, es decir, no todas las formulaciones aplican para el uso por ejemplo, del plicómetro, ¿no es cierto? Mira, si somos muy exigentes y muy ortodoxos en el manejo de ecuaciones o de propuestas matemáticas para obtener, por ejemplo, el porcentaje de grasa, yo les recomendaría que al menos tengamos el artículo. Ya. O sea, si yo uso Durnin, yo sé a qué población midió, con qué plicómetro midió,
Es más, ¿dónde tomó los sitios de medición? Porque no son iguales. Anteriormente esto era muy variado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguien decía suprailiaco o iliocrestal. Entonces, algunos lo medían a 5 centímetros, 2 centímetros sobre la misma cresta. Entonces, si realmente queremos replicar un estudio con una medición que dice se midió con tal técnica, tendríamos que replicarlo tal cual. Y el protocolo. Y seguir el protocolo. Se midió del lado izquierdo, del lado derecho. ¿Qué plicómetro se usó? Porque hay plicómetros que sí oprimen un poquito más. Por ejemplo, el plicómetro Lange normalmente oprime con menor fuerza o tiene menos presión que un Elim Guide o un Harpen. Entonces, si yo utilizo un Lange, automáticamente yo entiendo que ese plicómetro va a sacar un pliegue un poquito más grande. Sí. Pero eso lo debo de saber como antropometrista. No es que sea malo, no es que sea malo ni bueno. O sea, simplemente me va a dar un resultado que va a sobreestimar ligeramente la medición del pliegue. Entonces, claro, si yo utilizo una ecuación, por ejemplo, Jackson y Pollock, que midió con un Lange, sí, entonces aplica perfectamente bien. Si utilizo la fórmula de Jackson y Pollock, pero utilizo un Elim Guide, probablemente el resultado salga ligeramente más bajo en comparación a los estudios originales. ¿Por qué? Porque el plicómetro oprime un poco más. La otra si es el método más transportable, es el método menos invasivo, sí, tiene todas esas características. Pero también lo estamos subutilizando, por ejemplo, cuando hablo de deporte, y yo puedo hablar de biomecánica aplicada al deporte, donde la medición antropométrica es de suma importancia. Hablemos de imagen corporal, que es algo que es muy común en el área del fitness, en el mismo fisiculturismo y demás, la imagen corporal, cómo en ocasiones nosotros modificamos nuestro pensamiento, porque a fin de cuentas es una construcción multidimensional de lo que yo creo que es correcto, de lo que yo creo que es correcto para mí, de lo que creo que es correcto o adecuado o bonito de otros, donde influyen el sexo, la edad, las condiciones socioeconómicas, contextuales, la televisión, los medios de información. Es multidimensional. Entonces la antropometría ahí lo que está haciendo, lo que interviene es el aspecto objetivo. Una cosa es como yo me veo, otra cosa es como me quisiera ver, otra cosa es como realmente estoy. Sí. Y la antropometría es la que me dice cómo voy avanzando, cómo voy modificando. Puedo utilizar somatotipo, por ejemplo, que aunque es una propuesta ya también que tiene muchos límites y que se ha cuestionado bastante, aún sigue siendo de gran utilidad. Aún me habla de la forma del cuerpo. Me habla de la característica física. Estamos hablando también de la proporcionalidad, que es una relación de una variable comparada con otra, y es en el deporte donde más se ve la proporcionalidad. Por ejemplo, el tamaño de mis brazos, como son. Yo puedo optimizar una palanca, puedo optimizar un tipo de entrenamiento de acuerdo a mis características, la altura de mis piernas, mi índice córmico, que es la relación tronco con toda la altura. Hay personas que tienen el tronco corto, personas que tienen el tronco largo, piernas cortas, piernas largas. El índice braquial, que me habla de la longitud del brazo comparada con el antebrazo. Y eso en muchas ocasiones también hay características propias de ciertos deportistas. Por ejemplo, en el boxeo, vemos las características antropométricas que anuncian normalmente son el peso, la estatura y el alcance. ¿Sí? Hablan de alcance. Entonces yo sé que un boxeador, mientras más alcance tenga, pues es mejor, es una ventaja por el jab, porque aleja a la persona. Pero también el boxeador tiene una característica, no solamente tiene el brazo largo, el antebrazo es corto en relación al brazo que en otras personas, porque a lo mejor el impacto es mayor. Hay características propias de cada deportista. Sí, el centro de masas de la persona. Ahora estoy pensando en estas cosas, ahorita me vienen a la mente varias investigaciones que donde realmente la antropometría es muy certera. Por ejemplo, cuando pienso en crecimiento y desarrollo en niños y en aplicabilidad para los deportes, tú bien decías, depende de la posición, depende del deporte. En el mismo fútbol, la característica de un delantero central no es la misma a un líbero o a un portero. Entonces me imagino que cuando haces una selección incluso deportiva, también es una buena criba, ¿no? Es decir, cuáles son las características físicas primero, y también las habilidades. Seguramente por ahí va un poco toda esta base de la antropometría en utilización. Sí, fíjate, hablar de crecimiento y desarrollo es apasionante. Sí. Es una cosa muy importante, y si lo asociamos al deporte, pues más todavía.
per se el crecimiento y el desarrollo es algo que debemos de considerar siempre cuando trabajamos con niños, desde la primaria en educación física. Si tengo escuelas de enseñanza deportiva, si tengo, no sé, fuerzas básicas, debo de cuidar mucho eso y evaluar hasta la maduración biológica, los estadios de Tanner, porque no toda la gente crece al mismo ritmo, no toda la gente va a madurar igual. Pero bueno, yo recuerdo que hay unas tablas incluso de crecimiento y desarrollo que cuando haces una antropometría, por ejemplo, se relaciona mucho con una radiografía de mano, ¿no? O sea, como para ver el tiempo que falta en la maduración ósea o cerrar las epífisis, por ejemplo, de crecimiento, hay una correlación muy importante. Entonces, la antropometría pues es barata, accesible, fácil de hacer. Es menos invasiva, mucho menos invasiva y en niños es, no solamente ves esa parte del desarrollo deportivo y demás, ves un crecimiento saludable. Claro. Y hasta para el manejo de sobrepeso y obesidad es muy importante el evaluar, por ejemplo, la circunferencia corregida con el pliegue. Hay algunas situaciones que tenemos de corregir, por ejemplo, que el pliegue se debe de tomar exactamente al mismo sitio donde estoy tomando la circunferencia, partiendo también del conocimiento de que es un acercamiento. Sí, es un acercamiento porque la medición de la circunferencia, cuando yo tomo, por ejemplo, el pliegue del tríceps y lo comparo con la circunferencia de brazo, yo estoy asumiendo que la distribución de la grasa es similar en cualquier parte de la circunferencia, por eso lo multiplico por pi, o sea, pi veces el pliegue, pero en realidad es que en ocasiones, el pliegue del bíceps es menor que el pliegue del tríceps. Claro. Entonces, a lo mejor sería bueno establecer alguna propuesta y así ya va la investigación, yo creo, de no solamente tomar un pliegue, tomar quizás unos 2 pliegues al menos para que se acerque un poquito más a esa corrección de la circunferencia. Muy bien. A propósito de lo que comentaba el maestro, quisiera decirles que la evaluación del crecimiento y desarrollo en jóvenes prepúberes y púberes resulta necesaria en la determinación de trabajos máximos y submáximos en el deporte, por ejemplo, y en particular para evaluar problemas de crecimiento relacionados con temas hormonales o algunos problemas secundarios. En este tipo de modelo que les voy a proponer a continuación, es un modelo de crecimiento y desarrollo donde ustedes pueden utilizar no solo para maduración, sino también para las curvas de crecimiento, como bien decíamos, curvas de crecimiento en altura y en talla, en peso, perdón, así como también se puede determinar el nivel nutricional adecuado para la edad. Esto con la finalidad de erradicar problemas graves como la desnutrición proteico-energética, por ejemplo. Esta evaluación que observamos aquí es una evaluación de la mano izquierda por radiografía. Por un protocolo se realiza la evaluación de la mano izquierda y en particular de la zona carpiana, donde nos puede apoyar en la determinación de la lectura del cierre de las epífisis de crecimiento, es decir, nos centramos en ver estas zonas para observar la consolidación ósea de acuerdo a una regla que le llaman la regla de Tanner. Es decir, a partir de esta existe un referente comparable que nos permite observar una relación directamente proporcional de repente a cierta edad, cierta maduración. Pero cuando esta relación no es como tal, es decir, la relación entre la edad cronológica y la edad biológica de un individuo, podemos tomar algunas acciones importantes, como decía hace un momento. En mi experiencia, por ejemplo, en el trabajo con jóvenes que desean involucrarse en actividades deportivas, hago esta evaluación de forma recurrente y también determino si es tiempo de poderlo someter a cargas máximas o submáximas de sobrepeso, por ejemplo, en el entrenamiento. Y también hago algunas recomendaciones de que estas personas puedan hacerse esta radiografía a la par de hacer una antropometría. Lo que yo realizo en realidad en mi consultorio es una antropometría donde realizo una medición del índice de crecimiento para identificar los años previos al pico de crecimiento, así como los años que han pasado después de este evento. Así tenemos que la antropometría también puede ser una herramienta de fácil acceso que sirve de alguna manera en el campo diario y no tiene un costo muy oneroso.
La verdad es que es una forma de ver cómo la antropometría puede ser muy bondadosa incluso para este tipo de evaluaciones. Vamos a mostrarles aquí un archivo que tengo vinculado. Permítanme un momento. Vamos a realizar esta determinación y déjenme mostrarles un poco cómo es que yo realizo estas evaluaciones en campo. Yo hago evaluaciones de diferentes deportes regularmente. Me llegan a la consulta o a la clínica mamás o papás preocupados por saber si sus hijos están listos para realizar trabajos de fuerza, por decirlo de alguna manera. Entonces yo recojo datos de manera antropométrica, recojo obviamente el deporte, como ustedes observan aquí, tomo obviamente el género, la fecha de nacimiento y la edad en que ha sido evaluado. Meto datos importantes, obviamente se me determina ya la edad cronológica, tomo el peso, la talla, tomo una talla sentado también, de manera que estos serían como mis parámetros básicos que meto yo a mi evaluación. En esta evaluación antropométrica hago una medición de perímetros y también una evaluación de pliegues y a partir de ahí se hacen algunas derivadas de cálculos que mostraré a continuación. Los cálculos más importantes que hago, o más bien las mediciones más importantes que hago de perímetros son de brazo, tomo circunferencia media de brazo o en ocasiones puedo tomar brazo máximo, pero me gusta tomar la circunferencia media para esta evaluación. Hago una medida también de muslo medial, medida de pantorrilla en el caso de los perímetros. En el caso de los pliegues, tomo los pliegues tricipitales, tomo algunos pliegues de muslo, del muslo medio que tomé al igual el perímetro y la máxima donde fue la máxima circunferencia de pantorrilla tomo también un pliegue. Bueno, vale la pena recordar y comentarles que el tríceps también lo hago una medida al nivel donde hice la máxima circunferencia de brazo. En el caso de las derivadas que resultan de aquí, me resulta obviamente la longitud de piernas, el índice córmico, que como explicaba nuestro investigador, es una medida del tronco con respecto al resto de la altura. Me da una medida del índice, digamos, de masa corporal, el IMC, y finalmente me da un índice de maduración. Este índice de maduración es la lectura que yo tengo de la edad ósea. Aquí calculo, o el software mismo me calcula, los años antes o posteriores al pico de crecimiento máximo, o al llamado, digamos, punto cero, que es como se considera matemáticamente aquí. En esta medición, hecha por Myrwald y colaboradores en el 2002, hicieron una investigación muy minuciosa acerca de cómo se correlacionaba el crecimiento y desarrollo con el cierre de las epífisis de crecimiento. Lo que ustedes pueden observar aquí en mi pantalla, en alguno de los prepúberes y púberes que he medido, son los años que han pasado después, por ejemplo, o años que faltan para ese pico de crecimiento. En este primer caso pueden observar, se observa que son 4.93 años, se mide en años, después del pico de crecimiento. Entonces ya estaba listo para cargas máximas y submáximas. Yo prefiero siempre determinar con mayor exactitud una vez que han pasado más de un año del cierre digamos, de las epífisis de crecimiento para empezar a tener cargas máximas. Sin embargo, cuando ya han cerrado totalmente, ya puedo tener cargas submáximas. En este otro paciente, por ejemplo, se observa un resultado de menos 1.46. Eso significa que son casi un año, 5 meses en que faltan para que esta persona pueda cerrar sus epífisis de crecimiento y pueda ser considerado por lo menos a nivel morfoanatómico listo para tener cargas de trabajo. Bien, pues finalmente digo, esta es una de las colaboraciones que hago habitualmente y que estoy teniendo en la clínica para a partir de la antropometría darle seguimiento a un deportista que va a iniciar de manera novel alguna disciplina como tal. Otra de las evaluaciones que también realizo son las evaluaciones de la composición corporal a partir de un modelo llamado Phantom.
Este modelo que observan aquí es un modelo de 5 compartimentos a través de una antropometría. Le llamo que es un formato Phantom reducido que se determina a través de 6 diámetros óseos, 10 perímetros musculares y 6 pliegues cutáneos. Se llama Phantom reducido porque normalmente el Phantom que hacemos atlético tiene mucho más medidas todavía. Aquí observamos que hay un fraccionamiento, como bien decíamos, de 5 masas. Este fraccionamiento corporal fue parte de un estudio liderado por el Dr. Keir en una investigación publicada en 1988 a partir de un modelo que le llamamos anatómico basado en la disección de cadáveres. Aunque con sus limitaciones siempre, es el único modelo con el cual hemos tenido por el momento validaciones directas. En esta, fraccionamiento de masas, ustedes pueden ver la lectura de masa adiposa. Déjenme abro un poquito más la pantalla a ver si es posible. Pueden ver la masa adiposa, la masa muscular, la masa residual, la masa ósea y la masa piel. Y bueno, ¿a qué se refiere cada una de estas lecturas de masas? La adiposidad de alguna manera estima la grasa subcutánea. La muscularidad estima la masa magra, no completamente la masa muscular porque posiblemente incluye algo de tejido blando y agua. La masa residual, por su parte, determina las vísceras, órganos, pulmones, así como el nivel de líquidos corporales. La masa ósea, pues bueno, es claro que determina el peso del hueso. Y la masa piel determina pues todo este manto cutáneo. Lo que podemos observar aquí en este PDF de este paciente que fue medido el año pasado, es un prepuber también. Si ustedes observan, nos da un gráfico donde nos determina puntos negativos abajo de 0 y puntos positivos arriba de 0. Lo que hace en realidad es que nos da lo que nosotros llamamos desviaciones estándar, que básicamente es ver qué tanto se desvía de la norma este paciente con respecto a un sujeto que vamos a darle seguimiento. En este caso, este paciente, este entreno, estaba practicando fútbol, entonces el deporte en el cual lo estamos comparando es con el fútbol. Y recuerdo yo que era centro delantero, entonces estamos buscando compararlo con las características de un centro delantero. La ventaja que tiene este modelo Phantom reducido es que nos permite hacer estas diferencias en deporte y aparte en una posición específica. Entonces la lectura que hacemos nosotros aquí es qué tanto se aleja la masa ósea de la norma de ese tipo de deporte y de ese tipo de posición. Y aquí podemos leer que que se aleja un punto hacia abajo del peso óseo. En el caso de la masa muscular está muy cerca de la norma, cerca de lo que esperamos. Y la masa adiposa pudiéramos decir que está 2 puntos por debajo de la norma. Podemos comparar incluso también el peso, esa parte es interesante y es importante porque cuando se hace selección de algunos atletas, incluso buscan que tengan ese morfotipo característico para ciertas posiciones. Es decir, si vas a estar en una posición de avanzada o que necesitas más potencia o más alto, pues necesitas también un poco de mayor altura. Bien. En el caso del seguimiento que hacemos en este modelo deportivo, también hacemos una revisión de lo que se determina la somatocarta. Este tipo de modelo se compara, como bien decíamos, al deportista con una disciplina en particular y entonces hacemos una observación importante para saber si es posible que esta persona tenga el morfotipo basado en lo que ustedes observan aquí, es algo que llamamos somatocarta. Esta somatocarta nos observa 3 puntos de enfoque. Un punto hacia abajo que habla ectomorfo, que se refiere básicamente a una persona delgada. Un punto llamado mesomorfo, que se refiere a una persona de desarrollo muscular. Y otro punto llamado endomorfo, que básicamente nos habla de una persona un poco más robusta. Este triángulo se llama triángulo de Reuleaux.
que de alguna manera pondera los somatotipos o estos prototipos, como bien les decía, prototipos corporales, y que a la fecha se conocen basados en atletas de alto rendimiento. Es decir, yo aquí lo que estoy haciendo es comparando a mi sujeto, que sería el punto rojo, vamos a ver, no, mi sujeto de alguna manera es el punto azul y el atleta es el punto rojo. Es decir, estas son las características del deportista en esa posición que me pidió fuera referenciado el atleta. Entonces el atleta se encuentra en este punto, lo cual me dice que tiene poca muscularidad, es más delgado y necesita ganar no solo peso, sino necesita ganar masa muscular. Entonces lo que nosotros esperamos medir en el seguimiento de este deportista es ver qué tanto se mueve a ganar más muscularidad. De alguna manera, como les explicaba hace un momento, en este ejemplo evidentemente necesitamos ver el nivel de muscularidad, el nivel de robustez o incluso la adiposidad relativa, que se compara tanto como la linearidad, le llamamos, o delgadez, por decirlo de alguna manera. Entonces el somatotipo determina estos tres aspectos y nosotros vemos dónde está enfocado nuestro atleta. ¿Qué pasa si el atleta definitivamente le cuesta mucho trabajo ir hacia un morfotipo? Pues definitivamente esa puede ser una limitante tal vez para el deporte que ha elegido, aunque hemos visto casos extraordinarios y muy habilidosos, como por ejemplo en un centro delantero o en una posición como por ejemplo la que tiene Messi. Vamos a dar un ejemplo en donde tiene características a lo mejor diferentes a un típico delantero central, que a lo mejor pudiera ser un poco más alto, pero tiene ciertas características o habilidades físicas que lo hacen salir un poco de un somatotipo. Bueno, hasta aquí estamos viendo esta parte de los modelos deportivos. En esta ocasión vamos a dar ahora los micrófonos a otra entrevista con otro experto, que es el doctor Fernando Grover, quien es un médico y fisiólogo, también profesor universitario y es investigador en este tema de composición corporal. El médico que vamos a presentar a continuación es una persona espléndida que la verdad nos prestó su tiempo para esta transmisión, entonces por favor escúchenlo. Buenos días, yo soy el doctor Fernando Grover Páez, soy médico internista de formación, tengo doctorado en farmacología y me desempeño aquí en el Departamento de Fisiología como profesor investigador titular A en el Laboratorio de Mecánica Vascular, Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Perfecto. Una primera pregunta, doctor. Te comentaba yo, ya tienes un tiempo usando la tecnología de DualScan, que es una tecnología de bioimpedancia para determinación de masa grasa visceral. Tú has tenido la oportunidad de trabajar con este equipo ya por un año, según entiendo. ¿Cómo describirías esta tecnología versus otras tecnologías como la tomografía axial computarizada, por ejemplo? Sí, realmente nosotros tenemos trabajando con esta tecnología cerca de 4 años aproximadamente. Esta tecnología fue por primera vez dada a conocer a partir del 2007 y bueno, prácticamente se ha venido difundiendo a lo largo de estos años. Es una tecnología japonesa, nosotros la tenemos, como comento, desde hace 4 años y la utilizamos para hacer estudios de investigación, proyectos de investigación, en donde nuestra área de expertise, que es justamente obesidad y síndrome metabólico, nos ha dado buenos resultados a partir de que esta tecnología fue validada contra el estándar de oro, que es justamente la tomografía axial computarizada. Hay otros métodos para medir la grasa visceral, incluyendo la resonancia magnética. Sin embargo, desde el punto de vista económico, podemos decir que a la hora que se contrastan los costos, y sobre todo cuando estamos hablando de la técnica para aplicarla en población general, pues evidentemente necesitamos una tecnología como es la impedancia bioeléctrica que estamos utilizando con este equipo, que es el DualScan de la compañía Omron, es un equipo japonés, y fue por ello que nos decidimos a hacer la validación del equipo.
Los resultados que obtuvimos con este equipo son muy alentadores, ya que aplicamos pruebas estadísticas que están validadas a nivel internacional mediante la correlación, pruebas de correlación de Pearson, que en este caso, comparado contra tomografía, obtuvimos una correlación de más del 70%. Esta investigación la hicimos alrededor de 30 pacientes. La primera investigación que hicimos pues fue justamente la validación del equipo. Entonces, a partir de ello, una vez obteniendo que es un método confiable, hemos estado trabajando con pacientes que tienen obesidad, pacientes que tienen síndrome metabólico, pacientes que tienen diabetes, y tenemos una publicación que fue dada a conocer a partir del 2007, una carta al editor en donde pacientes que tenían diabetes mellitus hicimos mediciones de la grasa visceral con el dual scan y probamos un fármaco que son esta nueva clase farmacológica que actualmente pues ya está validada por la Asociación Americana de Diabetes, en donde dice si el tema con el paciente es reducción de peso, entonces elija esta clase farmacológica que son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. Se ha observado que los pacientes que están bajo este tratamiento pierden peso, y lo que nosotros queríamos investigar era si esa pérdida de peso era a expensas de reducción de grasa subcutánea o grasa abdominal. Y bueno, los resultados son de que los pacientes que fueron sometidos a dapagliflozina 10 miligramos durante 12 semanas tuvieron una reducción significativa de la grasa visceral medida por dual scan comparado contra grupo placebo. Entonces, en ese sentido, por ahí empezamos a generar nuevas investigaciones sobre el estudio de la grasa visceral con intervenciones farmacológicas. La dificultad que hemos observado más frecuentemente es cuando el paciente tiene obesidad grado 3, en donde la circunferencia de la cintura es muy amplia y el cinturón mediante el cual se hace la medición a nivel umbilical, en donde se colocan los electrodos, ya no alcanza a hacer cierre. Entonces, pacientes que tienen obesidad mórbida o pacientes que tienen obesidad grado 3, pues no son sujetos de este tipo de metodología. Algunas recomendaciones que les damos es que vengan en ayuno, porque también si el paciente ya probó alimento, se comienza a formar gas intestinal y entonces ahí hay algunos factores que nos pueden dar ciertos sesgos en la medición de la grasa visceral. Lo que nosotros hacemos aquí son primero la medición de los parámetros tradicionales, que son la medición del peso, la talla, el cálculo del índice de masa corporal, hacemos la medición de la circunferencia de la cintura, hacemos la medición de la circunferencia de la cadera y hacemos la estimación del índice de cintura-cadera. Eso es lo que nosotros hacemos. Como ustedes escucharon en esta referencia que hace el doctor Grover, en realidad vemos un aspecto clínico muy importante a explorar con esto de la evaluación de la composición corporal. Yo quiero comentarles un poco cuál ha sido mi experiencia en este ramo. La verdad es que en los últimos años me ha apasionado la investigación en la composición corporal. Quiero decir que es una de las partes que me mantiene vivo el estar realizando investigación en este tema. Lo que observamos aquí es una determinación de grasa visceral a partir de una técnica de impedancia de un equipo llamado DualScan que ha sido validado a partir de la tomografía axial computarizada y de la resonancia magnética, como bien explicaba el doctor Grover. Este equipo se contrastó y se evaluó el área grasa visceral. Si ustedes observan el área grasa visceral que aquí se determina en centímetros cuadrados,
Vale la pena comentar que los puntos de corte para la determinación de grasa visceral, tanto en hombre como en mujeres, están en 100 centímetros cuadrados y se ha estimado este punto de corte para determinar si la persona tiene mayor o menor riesgo de problemas o de enfermedades cardiovasculares. En una investigación que corrí en lo personal con algunos otros investigadores, intenté trabajar con un modelo que yo le llamo modelo metabólico, es decir, determinar cuánto nivel de grasa visceral presente en una persona. En este estudio en particular es un estudio realizado con varones, donde se sabe que el incremento de masa grasa visceral puede tener un efecto más metabólico en comparación con las mujeres. Las mujeres, por el nivel de estrógenos, podría presentar un efecto protector respecto a la acumulación de esta grasa visceral y podría no generar el mismo daño. Así es de que este estudio fue realizado con varones. Lo que buscamos era determinar o relacionar esta presencia de algunas hormonas inflamatorias, como es en este caso hormonas inflamatorias y antiinflamatorias, a partir de la presencia de la grasa visceral. Y lo que podemos observar en este gráfico en realidad es ver, por un lado, la concentración de adiponectina, que se considera una hormona producida exclusivamente por el tejido graso visceral. En este caso, esta hormona se considera que cuando está presente tiene un efecto antiinflamatorio, y cuando obviamente está ausente, pues la inflamación celular incrementa, la inflamación celular de alguna manera se incrementa. Por otro lado, lo relacionamos con el nivel de determinación de grasa visceral, y como ustedes observan aquí, hay un nivel bajo, medio y alto en los evaluados, y que se explica de la siguiente manera. Cuando el nivel de grasa visceral ha sido bajo, la concentración de adiponectina ha sido más alta comparada con aquellos que tienen media o alta concentración de grasa visceral. Por ejemplo, en esta alta concentración de grasa visceral, en mis pacientes tenían una concentración mayor a 144 centímetros cuadrados de área de grasa visceral, y se observaban una reducción en la concentración de adiponectina. Por otro lado, estos pacientes no solamente los evalué en la concentración de grasa visceral con esta técnica, sino también determiné de alguna manera su consumo de oxígeno. Y bueno, resultaron datos ahí interesantes, porque evidentemente al determinar que una persona tiene alta concentración de grasa visceral, correlacionaba automáticamente que tenían baja concentración de consumo de oxígeno, por lo cual su rendimiento para la actividad física era de alguna manera muy pobre. Por lo anterior, a partir de estas investigaciones, pues he centrado mis investigaciones en modelos, como les decía, metabólicos, que de alguna manera expliquen cómo el estilo de vida y el sedentarismo pueden afectar directamente a la aparición temprana de padecimientos como son la hipertensión o la resistencia a la insulina, por ejemplo. En este estudio, como les comentaba anteriormente, pues evaluamos la presencia de estas citocinas pro y antiinflamatorias en sujetos con diferentes consumos de oxígeno y la acumulación de grasa. El estudio, pues como les comento, fue realizado con varones. Por otro lado, mi inquietud en este tema de la composición corporal pues se ha extendido también a buscar otros elementos que puedan aportar dosis-respuesta en temas de ejercicio y salud. ¿A qué me refiero con dosis-respuesta? Es decir, en ver cuánta cantidad de ejercicio o cuál sería lo mínimo de ejercicio suficiente para que una persona logre generar cambios en la composición corporal que tengan impacto en la salud. ¿Y por qué digo mínimos? La verdad es que resulta curioso cuando digo la palabra mínimo, pero en realidad sabemos que estamos sufriendo de un gran sedentarismo actualmente, y ahora pensar en esta, presencia de actividad física en las comunidades resulta como muy complicado. Quiero dejar el gráfico abierto para que puedan observarlo libremente, entonces retiro un poco mi presentación, pero aquí sigo con ustedes. Les comento yo que en esta investigación estudiamos
a mujeres solamente, a diferencia con el estudio anterior, fueron mujeres en edad reproductiva, y encontramos que de acuerdo al nivel de acondicionamiento físico, la masa magra predice la presencia de contenido mineral óseo, teniendo así los siguientes resultados. Antes de comentárselos, quiero que observen esta gráfica que está aquí y les comento cómo se puede leer esta gráfica. En esta gráfica observamos el contenido mineral óseo presente en nuestros estudiados o nuestros evaluados, y el nivel de masa magra también presente. Este estudio se hizo con un estudio de absorciometría, es decir, con el DEXA. Hicimos una evaluación de cuerpo completo, una evaluación axial, donde se determinó la grasa por segmentos y también el contenido magro, el contenido sin grasa de las diferentes extremidades. Se determinó el total de este contenido magro y el total de la grasa, así como la determinación, decíamos, por segmentos. Lo que resulta en este estudio, si ustedes observan, es un estudio donde se observa la línea punteada roja que habla sobre el nivel de aptitud física alta, y por otro lado una línea azul que representa el nivel de aptitud física baja. Es decir, si agrupamos a todas las personas en una línea y en otra línea, diríamos que unos son de alto acondicionamiento físico y otros de bajo acondicionamiento físico. Si se fijan, la línea roja se va inclinando un poco más que la línea azul. Sin embargo, lo que nos habla es que hay una determinación directamente proporcional al cambio en el contenido de la masa magra, por ejemplo, y la reducción en el contenido mineral óseo, en el caso de, por ejemplo, de las personas con bajo nivel de acondicionamiento físico. Se observan a menor, evidentemente, nivel de concentración de masa magra, pues menor cantidad de contenido mineral óseo. Entonces, ¿qué es lo que determinamos de alguna manera en este estudio? Lo que se determinó es que cuando el nivel de acondicionamiento físico es bajo, el nivel de masa magra predice en un 18% el contenido mineral óseo. Esa parte es importantísima y esto lo vemos relacionados por esta prueba de R que resulta en punto 182. La P llega a ser una P que es significativa y es una lectura muy importante. Digamos que ese dato está relacionado hasta en un 42%. Por otro lado, cuando observamos un alto nivel de acondicionamiento físico, digamos cardiorrespiratorio o cardiopulmonar, la masa magra predice hasta en un 41% el contenido mineral óseo. Y esto pues está determinado por esta R, mostrada aquí en este estudio de correlación de Pearson, donde nos muestra una fuerza de correlación hasta de un 63-64%. Este estudio resulta muy importante, no solamente por esta predicción de digamos, la salud o el contenido mineral óseo a partir del incremento en la masa magra, sino en el nivel de acondicionamiento cardiorrespiratorio de una persona. En el grupo total de estudio, la masa magra también lo que podemos observar es que predice más del 25% de alguna manera el contenido mineral óseo. Lo anterior pudiera significar que cuando la masa magra total se incrementa al menos 1 kilogramo, el contenido mineral óseo se incrementa 370 gramos también. Y esto, como entenderán ustedes, impacta positivamente a la densidad mineral ósea. Este dato, como observaron ustedes aquí, pues es muy relevante en esta investigación, por lo menos en el caso de poder hacer algunas intervenciones evaluando la composición corporal, pues lo podemos hacer con estos elementos, pero no se olviden que también tenemos obviamente la facilidad de poder combinar los modelos. Este modelo yo le llamo modelo de salud mineral ósea, donde lo enfoqué exclusivamente hacia esta lectura. Pues bien, hasta aquí tenemos
esta presentación que tiene que ver con los modelos de composición corporal. A mí me gustaría que pudieran hacer algunas preguntas al respecto. Cuando tuvimos la sesión en vivo, tuve oportunidad de contestar algunas preguntas por allí importantes, pero hoy tenemos una gran oportunidad de poderlo hacer también a partir de esta plataforma. Pueden enviarnos sus comentarios. Y no me queda más que agradecerles que estén dedicando por lo menos una hora de su tiempo este día a poder estar aprendiendo un poco más sobre los avances y las innovaciones en composición corporal. Como saben, me gustaría invitarlos una vez más a que puedan visitarnos en nuestras redes sociales, en nuestra página First Wellness MX y también en nuestros datos de contacto @firstwellness.mx y seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Como sabrán, tenemos otros cursos en línea también que podrían ser de su interés. Tenemos un curso de preparación de entrenadores para la salud llamado Wellness Coach, entrenador para la salud. Pueden revisar en nuestra plataforma. Además, tenemos otros cursos que quizá puedan ser de su interés, como el de poblaciones especiales, adulto mayor, mujer en climaterio, hipertensión y problemas cardiovasculares, así como obesidad. Todo ello enfocado a la prescripción de ejercicio de una manera científica y basada en evidencias. Si tienen alguna otra duda o les interesa algún tema en particular, yo los invito a que nos lo escriban y con mucho gusto lo verán en nuestra plataforma. Por lo pronto tenemos cerca de 35 cursos en línea, muchos de ellos son teóricos y prácticos a la par. Agradezco mucho su presencia y espero verlos por aquí. Hasta siempre.